Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, una sección más del Rey va Desnudo, un canal al que hemos decidido que nada de lo humano lo es ajeno porque tocamos temas de pensamiento crítico, de sociedad, de política, de artes plásticas y por supuesto de música, que es una de las cosas que a mí más me gustan. Y como es mi canal, puedo de pronto decidir que me voy a poner a hacer reacciones musicales. Y hay muchos canales que hacen reacciones musicales, pero creo que no al tipo de música que vamos a tratar de presentar, de compartir aquí. Y el caso de ahora es de una banda que sigue existiendo en alguna forma extraña, recreada y reciclada, pero que en su momento fue una de las principales bandas del rock mexicano y que tiene como característica fundamental la letra de las canciones que escribe su primera voz, armoniquero, guitarrista, segunda guitarra y cantante, que es José Cruz, un hombre que llegó a dar clases en la Escuela de Escritores de México, clases de poesía, enseñando estructura poética. La calidad de sus letras se salía totalmente de lo normal, de lo natural, de lo normal, de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados a escuchar, no solo en español, sino también en inglés. Por momentos se rompe todas las barreras con su trabajo letrístico, pero bueno, vamos a ver a qué lo escuchen. Es una de las canciones que más le dio a conocer o le dio relevancia a la banda, se llama Azul. Real de 14 se presentaba como una banda de blues, era mucho más que una banda de blues. Tenía un excelente personal, pasaron por allí varios bajistas, pero tenía un guitarrista excelente, un baterista que además era el que hacía los arreglos musicales. Toda la banda colaboraba en la música para musicalizar precisamente las letras de José Cruz. Así que vamos a escuchar esto que se llama De Blue a Azul y a ver qué opinan. Sus ojos refleja un hilillo de luz, su vestido perlado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Azul, azul. Una de las razones por las que me gusta reaccionar a música en vivo en vez de solamente a los videos musicales hechos con un gran cuidado y con una gran producción y demás, es porque la interacción entre el creador, entre el artista, entre el músico y el público es fundamental para cerrar el ciclo de la música. La música no se es real cuando ya se tiene grabado y terminado el tema y todo mezclado a la perfección y cuidado cada pequeño detalle de las distintas capas musicales que crean el producto final. Si no hay público, y si no hay un público que le crea a la banda, no solo en la grabación, sino que le crea a la banda en vivo, no se genera el fenómeno realmente que yo creo que es el artístico, el del intercambio de emociones, el de mira, te voy a contar una historia y si me la quieres creer por un momento, te voy a hacer sentir cosas, que es lo que consigue sin duda alguna Real de 14. Una música lenta y
azul, recargada en la tibia quimera, despidiendo un anhelo que va en autobús, un rasguño en la media, navegando la esfera, la viuda del blues. ¿Qué es el blues sin la armónica? Vamos a conversar. Quiero hablar contigo. Puede hacerse blues sin virtuosismo, pero no se puede hacer sin emoción, sin verdaderamente estar convencido de ese sentimiento que es el que subyace a todo lo que fue la creación del blues, desde sus inicios en el delta del Mississippi hasta su paso eléctrico por Chicago con Muddy Waters para convertirse en lo que es hoy, que es la música que dio origen a prácticamente toda la música moderna. Azul, azul, y una voz que entristece al cantar, reteniendo en su lecho las sombras, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano, bésame, bésame mucho.
me convence muchísimo, no solamente por lo musical, no solamente por las letras, esas sombras que besan y luego se van, que me parecen a mí extraordinarias, sino me convence enormemente el juego que tiene con su público lo conoce, él conoce a su público y están juntos haciendo el concierto. Me parece maravilloso. Real de 14 fue un fenómeno, y creo que es un fenómeno que no se debe olvidar, porque todavía, si uno escucha esta canción con cuidado, y los invito a que la escuchen sin mis interrupciones y sin mis parones y sin mis comentarios, no ha envejecido, no es algo que tenga 40 o 30 años de edad. Esta canción yo creo que la escuché la primera vez cuando tuve mi programa de radio, uno de los primeros programas de radio de rock en español que tuve en Radio Querétaro, allá por 1986, 1987, y fue entonces cuando yo empecé a escuchar a Real de 14 y el Quinqué, Contraley, una serie de propuestas musicales que los hacían únicos. Estamos hablando de hace un montón de años, 96, 2006, 2016, más de 30, quizás casi cerca a los 40 años de que nace esta música, que se desarrolla esta música. Durante mucho tiempo estuvieron presentes, puede ser de hace 25, pero no ha envejecido mal. Es una música que se mantiene y que todavía tiene algo que ofrecer. Así que es mi recomendación de ahora. Les agradezco muchísimo su compañía, gracias por estar conmigo y les recuerdo, si tienen algún cantante, alguna banda, algún tipo de música, alguna expresión musical que quieran que yo conozca, por favor en los comentarios, y si me gusta, les puedo asegurar que voy a hacer una reacción sobre ello, así que muchísimas gracias. Les recuerdo que los martes tenemos videos en el canal de YouTube, tenemos nuestros videos temáticos y los jueves el streaming en vivo y con todo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.